¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos y todas en este nuevo encuentro virtual que tenemos. La idea es tomar el segundo argumento, la segunda teoría que vamos a usar para explicar el desarrollo de la personalidad. La personalidad, ya lo hemos dicho en la clase pasada, tiene que ver con, uno podría empezar diciendo que es la forma de ser. Para ser un poco más preciso, podríamos decir las conductas que utiliza una persona para actuar socialmente. Para ir cada vez un poco más en profundidad con la idea de qué es la personalidad, es el conjunto de sentimientos, razones, estilos de vínculo que tiene un sujeto, ¿sí? Yo también suelo dar un ejemplo que tiene que ver con el placer, ¿no? La personalidad está muy vinculada con el placer y el displacer. Entonces, si nos preguntamos qué nos da placer, qué nos gusta, o qué nos da displacer, o qué nos disgusta, la respuesta está en nuestra personalidad. A algunos les puede gustar el fútbol, a otros les puede gustar, no sé, prácticas deportivas más individuales, a uno le puede gustar, hasta me voy al extremo de lo simple y tonto, el helado de chocolate y a otro el de frutilla, ¿no? Todo esto tiene que ver con nuestra personalidad. Claro, estos últimos ejemplos que estoy dando son muy tontos, pero si llevamos también la idea de que la personalidad tiene que ver con la forma en la que nosotros encaramos nuestra vida, bueno, nos alejamos mucho del gusto de helado, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo, por ejemplo, qué tan tenaz vamos a ser para conseguir un empleo, por ejemplo, ¿sí? Con cuánta pasión vamos a llevar a cabo nuestro trabajo. Eh, y eso está vinculado con la relación placer-displacer, ¿sí? Porque justamente yo voy a estar haciendo, voy a estar actuando, voy a estar sintiendo en relación a ese conjunto de caracteres que conforman mi personalidad. Ahora bien, la semana pasada, o mejor dicho, la última clase, hemos visto una explicación de cómo se forma esa personalidad. Era la de el proceso de socialización. La teoría dice que la personalidad se forma a través de un proceso por el cual en nuestras relaciones sociales, que se dividen en socialización primaria y socialización secundaria, al ir relacionándonos con otras personas, esas otras personas van conformando como si fueran capas de una cebolla que en realidad sería nuestra personalidad. Se va a ir formando capa tras capa y por supuesto en el centro hay un núcleo que tiene que ver con nuestra personalidad, que es el que va a ir definiendo qué capas se pueden ir anexando, ¿sí? En esa teoría también que vimos en la clase pasada, se remarca con importancia el rol del docente porque el docente en la socialización secundaria va a ser uno de estos sujetos que forme a ese sujeto a través de la educación. Puede ser que no todos vayamos a un club, pero todos tenemos que ir a la escuela, ¿sí? Por tanto, la escuela, la escuela que formamos nosotros, todos los docentes y todos los maestros, se transforma en un centro general y universal, por lo menos para nuestra sociedad, de socialización, de formación de la personalidad. Ustedes quizás por ahí pueden decir, bueno, pero yo le enseño educación física. Yo, un profesor de matemática diría, yo le enseño los números, pero uno no puede enseñar un contenido de modo aislado. Cuando está enseñando algo,
lo hace en un entorno social, lo hace en una red de vínculos, donde, por ejemplo, no se puede permitir la injusticia, puede hacerse el tonto el profesor por algo que esté pasando en el aula, y eso que permite, que no permite, eso que sucede en el patio o en el aula, se transforma en una vivencia que empieza a ser tomada, analizada e incorporada por los niños para su propia forma de actuar. ¿Cómo me van a decir que ustedes, sus formas de actuar, de responder, de decir o de hacer, no tienen que ver con otros modelos que ustedes han visto alguna vez? Cuando están en el instituto o cuando estuvieron en años anteriores en la escuela, su forma de reaccionar, su forma de responderle a algún profesor no tenía que ver con otra experiencia con otros profesores. Y seguramente cuando ustedes estén en el rol de profesores, muchas de las cosas que van a hacer o no van a hacer tienen que ver con experiencias anteriores también. Pero cuidado, no experiencias conscientes. No es que ustedes dicen, ah, no, yo me acuerdo un profesor que era así, así, entonces yo voy a hacer lo contrario porque no me gustaba. No, la socialización, el desarrollo de la personalidad son procesos absolutamente internos que muy pocas veces son conscientes. Por tanto, más de una vez ustedes van a estar actuando, haciendo, respondiendo, comportándose en alguno de sus roles sociales, ¿sí? Porque como sujetos tenemos muchos roles sociales, somos padres, somos ciudadanos, somos maestros, somos vecinos, somos conductores. Entonces vamos a estar respondiendo a partir de algún modelo que se internalizó. Entonces ahí surge la idea de proceso. Primero hay algo que está fuera, yo lo identifico. Una vez que lo identifico, a partir de mis experiencias vividas, lo incorporo a mi bagaje de conductas y luego empiezo a actuar desde ese lugar. Todo eso es lo que define el proceso de socialización. Bueno, quería hacer como una pequeña reseña de la clase pasada, un pequeño resumen de la teoría del proceso de socialización, porque hoy yo les voy a presentar otra teoría, ¿sí? Entonces no quería solo comenzar con la nueva teoría sin haber retomado la anterior, porque quiero que tengan la posibilidad de ver cuáles son las diferencias entre una y otra. Y algo que yo ya les he dicho en alguna oportunidad es que no hay una teoría correcta o no hay una teoría mejor que otra. Las teorías son distintas, explican a veces la misma situación o el mismo objeto, pero nosotros tenemos que hacernos de la mayor cantidad de herramientas y según la situación y el caso, ver qué herramienta, qué teoría utilizamos para entender mejor lo que está sucediendo. ¿Sí? Bien, segunda teoría que explica la personalidad, o mejor dicho, el desarrollo de la personalidad en un sujeto. Esta segunda teoría se llama teoría de apego. Teoría de apego. Esta teoría es una teoría que surge a partir de un investigador, el señor Bowley, que ha trabajado muchísimo tiempo desde lo que tiene que ver con el análisis y el estudio del comportamiento de animales. Así que no se sorprendan, yo ahora les voy a subir unos videos que van a ver en blanco y negro, con unos monitos, y que tiene que ver con los primeros experimentos que hace este señor para luego ir avanzando y ir relacionándolo con lo que le ocurre al adulto, ¿sí? Así que la teoría es la teoría del apego, su principal iniciador es el señor Bowley, luego después se suman por supuesto muchos continuadores. ¿Qué plantea esta teoría? Básicamente
que hay una relación, ¿sí? Una relación entre un sujeto pequeño, según la especie o según de quién nos estemos refiriendo, un niño, ¿sí? Pequeño, que busca la proximidad con otra persona que considera es más fuerte. ¿Sí? El apego sería entonces la búsqueda de relación con otra persona que se considera más fuerte o que se considera capaz de brindarle protección. ¿Sí? Esto se da naturalmente. ¿Sí? Que, a ver, pensémoslo, todo bebé busca estar con su mamá. Esa búsqueda, esa necesidad de estar con su mamá, tiene que ver con una relación que el niño supone de su mamá como protectora, como ser más fuerte. Eso es el apego. Entonces, en esa relación de apego, puntualmente que se inicia con la madre, se establecen diversas posibilidades o diversas formas de que el apego se dé. Entonces ahora vamos a ver algunos tipos de apego. ¿Sí? No todos los niños se relacionan o tienen un apego con su madre de la misma manera. Primero porque los niños son diferentes y segundo porque las madres son diferentes. ¿Sí? Entonces la forma de actuar de una madre, y no necesariamente estamos hablando de la madre biológica, estamos hablando de quien ejerce ese rol de cuidado, ese rol de protección que el bebé o el niño siente. ¿Sí? Entonces, puntualmente, lo central de esta teoría es los vínculos de apego, que ya acabo de decir qué es el apego, los vínculos de apego que este sujeto a lo largo de su vida vaya teniendo. Y obviamente uno no tiene un vínculo de apego con cualquier persona, tiene con algunas personas nada más. Algunas personas que considero son más fuertes y me pueden brindar protección. Entonces ahí tenemos un punto importante de diferencia con la primera teoría. La primera teoría hablaba de que todas las experiencias con todos los sujetos se transformaban en fuente de mi personalidad. Esta teoría de apego se refiere a relaciones con personas puntuales y significativas que establecen esa relación de apego. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Espero que todos hayan dicho que sí. Y si no, ya saben que me tienen que escribir, ya saben que tienen que usar el foro para las consultas. ¿Sí? Avancemos un poco más. Está claro entonces qué es el apego, que es un vínculo entre el niño y alguien más fuerte. En general siempre comienza siendo su mamá. Luego, a lo largo de la vida, vamos a ir teniendo otras relaciones de apego. Toda nuestra vida tenemos relaciones de apego con distintas personas. Siempre necesitamos, hasta el más grandote y el más fuerte de todo el mundo, necesita sentirse cuidado o protegido por alguien. Eso es la teoría del apego, eso es el apego. Entonces, hombres, mujeres, chicos y grandes, fuertes y flacuchos, todos necesitamos ser protegidos por alguien. No hablamos de una protección física que vengan, yo te voy a defender. No, estamos hablando de una protección a veces que tiene que ver con lo afectivo, con la contención, con una mirada, con un abrazo. ¿Sí? Vamos, ahí me van entendiendo mejor. Y luego, otra cosa que yo remarqué es que estamos hablando de la relación puntual con una persona significativa. ¿Sí? Esa persona puede ir variando y se pueden ir dando simultáneamente. Yo puedo hoy, con mi vida adulta, tener más de una persona a la que considero fuerte y protectora. ¿Sí? Y quizás ya alguna que haya sido en algún momento de mi vida una figura significativa de apego, hoy ya no lo es.
¿sí? Uno como que va sustituyendo, va modificando, va teniendo simultáneamente personas en ese rol de apego. Bien, creo que hasta ahí vamos claro entonces. Ahora vamos a explicar un poquito cómo se va dando ese juego, porque yo les decía, esa relación de apego no es siempre igual. Esta relación de apego tiene mucho que ver con una dicotomía que es la presencia-ausencia de esta persona, ¿no? En los bebés esto se da muy claro y muy evidente, ¿no? La ausencia de la mamá, la presencia de la mamá. ¿Qué sucede con eso? Luego en nuestra vida de niños, de jóvenes, de adultos, se sigue dando, ¿sí? Eh, pero no es tan evidente como en la de un niño. Y en los experimentos, los primeros experimentos que yo les decía, voy a subir un video donde van a ver un monito en blanco y negro porque son muy viejas las filmaciones, se va a dar un poco ese experimento que hace Bowling, a ver qué pasa cuando desaparece la figura que lo protege al monito, ¿sí? La figura protectora, la figura de apego. Entonces la presencia-ausencia empieza a jugar un rol fundamental, ¿sí? Para entender los distintos tipos de apego. Entonces, ¿cómo reacciona un niño ante la ausencia de esa figura? Entonces, bueno, este señor Bowling y sus seguidores, sus compañeros de investigación, empiezan a determinar que hay tres tipos de apego. Está el apego seguro, está el apego ansioso evitativo y está el apego ansioso resistente. ¿Sí? Después cuando lo vayan a ver en el apunte lo van a encontrar claramente. Son tres. El seguro, el ansioso evitativo y el ansioso resistente. ¿Mm? El último también se lo llama ambivalente. Son tres. Bueno, ¿cómo sería? El primero, el apego seguro, es cuando un bebé, ante la presencia de su madre, por supuesto, se encuentra cómodo, tranquilo. Si la madre se va, este bebé se va a poner ansioso, va a llorar, va a reclamar. Y cuando vuelve la mamá, ese bebé se va a tranquilizar, se va a calmar. Ustedes dirán, sí, bueno, es obvio lo que usted dice. Sí, pero no siempre sucede. Porque hay otros bebés que han establecido otro tipo de apego. Entonces hay algunos bebés que cuando la mamá se va, no se genera ninguna ansiedad, no se genera ningún reclamo, ningún llanto. Por tanto no se pone nervioso, no se pone intranquilo, porque parecería que tiene mayor facilidad para la ausencia de esta figura de apego. Pero por supuesto, cuando esta mamá vuelve, el volver, la presencia de la madre, no parecería ser un elemento importante y fundamental para el cambio de reacción de él. ¿Sí? Habitualmente pasa cuando, por ejemplo, hay una dinámica familiar donde la mamá no es la figura con mayor presencia y que está atrás de todo, haciendo todo para ese niño, ¿no? A ver, pensemos en una familia típica, mamá, papá y un bebé. Entonces, papá se va a trabajar, vamos a poner el modelo así todo perfectito que casi no existe, y se queda solo la mamá. ¿Sí? Entonces, el vínculo y el tiempo que comparten es muchísimo. Hoy es mucho más natural encontrarnos con estructuras familiares distintas, donde a lo mejor la mamá va a trabajar, el papá cumple otras funciones, o a lo mejor ambos van a trabajar, aparece la figura de una tía, una niñera, alguien más se ocupa del niño, es compartido. Entonces esto genera un apego distinto, que no es el primero, que parecía tan obvio, ¿no? Está la mamá, el bebé tranquilo, se va la mamá, el bebé llora, vuelve la mamá, el bebé se tranquiliza. Ese era el seguro. Pero también hay un apego definido como ansioso evitativo, ¿sí? Donde la ansiedad no aparece y cuando regresa la mamá, bueno, sí, regresó,
obviamente tiene una relación con su mamá, se acerca o hace lo que la mamá le plantee que haga, lo saluda, conversa, pero digamos no hay un cambio rotundo, ¿sí? Después, por último, tenemos un tercer tipo de apego donde lo que aparece es algo ansioso resistente, ¿sí? ¿Qué quiere decir o cómo se puede ver esto? Se ve en términos de que la ausencia de la mamá o esta figura significativa genera una gran ansiedad y un gran reclamo por parte del niño. Llora, grita, patalea, se desespera, se enoja porque se fue la mamá. Vuelve la mamá y el bebé sigue enojado, no recupera la calma. ¿Sí? No recupera la calma, sigue enojado, sigue como protestón porque la mamá se fue. ¿Mm? Esos tres modelos de apego van a ir conformando un modelo para las futuras figuras de apego, ¿sí? Que voy a tener yo a lo largo de mi vida. Y las distintas maneras en las que yo también me voy a comportar. Yo decía, todo lo que yo voy a hacer en mi vida como distinto, como los distintos roles sociales que voy a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tres tipos de apego lo que están definiendo es la seguridad que un sujeto va a tener, la tranquilidad que voy a yo tener y la capacidad de exploración también, la libertad, la autonomía. Porque ¿cómo se van definiendo estos tres tipos de apego? Según cómo actúe mi mamá. Si mi mamá me tiene así abrazado y nunca me larga, y viene la tía, viene la abuela y le dice, sí, 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 saludalo de acá nomás, y no lo suelta nunca, esa protección en exceso, lo que esa seguridad que la mamá cree que le está dando, evita la autonomía de ese bebé. Evita que sea capaz de explorar, de experimentar, de animarse a ver qué pasa con esta otra persona, a jugar también. Los chicos juegan según estos modelos de apego, ¿no? Hay chicos que, por ejemplo, están ante un juguete y solo lo miran esperando que la mamá haga algo con el juguete y él no hace nada. Y otros chicos que se lanzan sobre el juguete, fijan, se fijan, lo tiran, lo terminan rompiendo todo, pero porque tienen una gran capacidad de exploración y de autonomía. Entonces, cuando hablamos de distintos tipos de teoría de apego, cuando estamos hablando de que esas teorías, esas opciones se definen por cómo la presencia y ausencia de esta persona significativa se vincula con el niño, también estamos diciendo que se define la capacidad de que el sujeto se sienta seguro y en equilibrio con su autonomía. Yo tengo que tener un equilibrio entre me siento seguro, no me va a pasar nada, pero puedo explorar, puedo improvisar, tratar de ver qué sucede, qué hay acá, qué hay allá. Ese equilibrio es único en cada uno de nosotros, porque se ha ido dando a través de las personas significativas que nos fueron criando. ¿Sí? Hay algunas mamás, a ver, pensemos ejemplos extremos. Hay algunas mamás, como yo decía, abrazan al nene, lo apretan, no dejan ni que el papá lo alce. No, 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 está bien, yo me ocupo, yo me ocupo. No, 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 yo lo tengo, yo lo tengo. Y nadie puede tocar a ese nene. Claro, ese nene cuando tiene 1 año y medio, 2 años y empieza a caminar, está abrazado a la pierna de su mamá como una garrapata, porque tiene miedo de salir al mundo. Y así después, a los 20 años, sigue igual. Y me río, puede parecer un chiste, pero bueno, a ver, miren a su alrededor a ver si no tienen algún modelito de estos, ¿no? De los que a veces así como peyorativamente se dicen pollerudos, ¿no? Que todavía siguen apegados a su mamá. ¿Sí? Entonces tienen que salir con una chica y llaman por teléfono a la madre y le dice, mamá, mamá, tengo que salir con una chica, con fulanita, ¿qué te parece?
Sí, capaz que alguno de ustedes se está riendo ahora, pero que pasa, pasa, ¿sí? Y en el otro extremo, a lo mejor una mamá mucho más despreocupada, eh, sí, sin perder los cuidados básicos de su hijo, le permite que baje, que gatee, que vaya, que indague un poco el mundo que lo rodea, y ese seguramente va a ser un sujeto que tenga en su vida adulta mayor autonomía, mayor capacidad de descubrimiento, eh, que seguramente también se va a ir encontrando con mayores sorpresas, ¿no? Va a ir a tocar al gato, el gato le va a pegar un arañazo y va a, por un lado, a descubrir que el mundo no es todo color de rosa, que es peligroso, pero bueno, peor aquel otro que por no conocer el mundo cree que el mundo es color de rosa y un día tiene que salir a la vida y se encuentra que ya no está su mamá para que lo proteja. Recuerden que cuando yo digo mamá, digo, bueno, el que haya ocupado ese lugar, ¿no? Entonces hay personas que se frustran muy fácilmente porque intentan algo, no les salen y ya, listo, se van hacia atrás, retroceden, porque no tienen capacidad de fortaleza, de insistir, de buscar, de preservar su búsqueda, ¿sí? Y bueno, todo esto, dice la teoría, tiene que ver con el tipo de apego que ha desarrollado y que sigue multiplicando a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces acá vemos cómo esta teoría explica el desarrollo de la personalidad más fuertemente basado en vínculos unipersonales, pero con muchas personas a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y fuertemente en lo afectivo, ¿no? En una necesidad que nosotros tenemos de afecto, ¿sí? De que nos cuiden. La primera teoría que vimos está lo afectivo, sí, claramente, pero también hay ciertas cuestiones que tienen que ver con ser parte de la sociedad, la pertenencia a un grupo, las relaciones en términos de lo grupal, ¿sí? Que se ponen en juego y acá esas cuestiones por lo menos no son las más importantes. Bueno, espero que el video haya sido claro. También, además del video del monito que le decía para que identifiquen las primeras investigaciones, voy a ver si encuentro algunos videos sobre la reacción de un bebé eh, ejemplificando algunos de estos tres tipos de apego que yo le decía: el apego seguro, el ansioso evitativo y el ansioso resistente, ¿sí? Así que seguramente voy a dejar algunos videos más, ¿ok? Bueno, creo que después también pueden pasar por el grupo para ver ahí cómo acordamos el tema de las instancias de evaluación. Y por favor, no se olviden, no se queden solamente con ver mi hermosa carita y mi explicación, sino también vayan a los apuntes, ¿sí? Hay que leer los apuntes, que no son tan largos, ¿sí? Y que pueden muchas veces complementar lo que yo estoy diciendo, porque no es suficiente con escuchar la explicación, ¿sí? Bueno, un saludo virtual a todos y nos estamos viendo, ¿sí? En la clase presencial. Hasta luego.